veces, la vida nos pone de rodillas, ¿no es así? Pero, ¿y si te dijera que es exactamente en esos momentos cuando puede surgir la fuerza más increíble? Prepárate para conocer la historia de Brenda y Mateo, una madre y su hijo que enfrentaron lo impensable, el despido injusto y la calle, pero encontraron un faro de esperanza donde menos lo esperaban. Este es un viaje de pura resiliencia, de una fe inquebrantable y de la bondad que transforma lo imposible en realidad. Te conmoverá, te inspirará, y quién sabe, quizás encuentres un pedacito de tu propia historia aquí. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para que más relatos poderosos como este puedan bendecir tu vida. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar nos estás viendo? Que la luz divina guíe tus pasos. Aquel día comenzó con un peso diferente para Brenda. No era solo el cansancio habitual que venía con la rutina de madre soltera y la batalla diaria para mantener todo en su lugar. Era una angustia que le apretaba el pecho, un escalofrío en el estómago que le helaba hasta el alma. El pequeño Mateo, su hijo, estaba febril desde la noche anterior, tosiendo sin parar, con los ojitos hinchados y un llanto que le partía el corazón. Ella lo intentó todo, compresas húmedas, tés caseros, pero la fiebre insistía en subir, terca, quemando la suave piel de su hijo. El reloj avanzaba, impecable, y la hora de ir al trabajo se acercaba, trayendo consigo el dilema que le quitaba el sueño. ¿Con quién dejar a Mateo? Las opciones eran inexistentes. La red de apoyo, un lujo que ella no tenía. A cada minuto, la sensación de estar acorralada aumentaba, y la desesperación comenzaba a pintar un escenario sombrío. No hubo más remedio. Con el corazón hecho pedazos y la esperanza casi aplastada, Brenda vistió a Mateo con un abrigo, a pesar del calor de su fiebre, y lo tomó en brazos. El cuerpecito blando y caliente de su hijo pesaba en sus brazos, pero el mayor peso era el de la incertidumbre y el miedo. De camino al trabajo, la lluvia fina comenzó a caer, terca, mojando las pocas pertenencias que había logrado llevar y de alguna manera, reflejando la lluvia que caía dentro de ella. Al llegar, la recepción de la jefa, Leticia, fue fría, casi gélida. Los ojos de Leticia, siempre impenetrables, se fijaron en Mateo, en los brazos de Brenda, y sin rodeos, las palabras cortantes llegaron. Conoce la política de la empresa, Brenda. No se permiten niños. Está despedida. En ese instante, el mundo de Brenda se derrumbó. El suelo desapareció bajo sus pies, y se encontró allí, en la acera mojada, bajo la lluvia, con un hijo enfermo y la palabra desempleada resonando en su mente. Ella era solo un rostro invisible entre la multitud, una madre latina con el corazón encogido, al borde del precipicio. Los días que siguieron fueron un borrón de desesperación y agotamiento para Brenda. Lo intentó todo. Llamó puerta por puerta, entregó currículos en cada lugar que anunciaba una vacante, pero era como si tuviera una marca invisible en la frente. El despido anterior, esa mancha en su historial, parecía gritar más fuerte que su fuerza de voluntad, su experiencia y su necesidad urgente. Cada no era un golpe, una punzada que le recordaba la fragilidad de su situación, la crueldad de un sistema que parecía no dar segundas oportunidades, especialmente para quienes ya estaban en la cuerda floja. Sentía la mirada de la gente, una mezcla de lástima y juicio, y eso solo hacía que la herida de su dignidad sangrara aún más. Mateo, aunque todavía frágil, ya no tenía fiebre alta, pero su respiración seguía siendo pesada, una señal preocupante del asma que lo acompañaba desde pequeño. El dinero, que ya era escaso, se evaporaba como agua en el desierto. Fue entonces cuando miró el anillo en su dedo, la única joya que le quedaba de un pasado que parecía cada vez más distante. El símbolo de un amor que un día prometió eternidad, ahora se transformaría en unas cuantas monedas para comprar un plato de comida y el inhalador que calmaba los pulmones de su hijo. No había elección. El nudo en la garganta era casi insoportable, pero la imagen de Mateo luchando por respirar era un recordatorio cruel de que su dignidad podía esperar, su vida no. El anillo fue empeñado,
y lo poco que consiguió apenas alcanzó para los gastos más básicos. La sensación de impotencia era abrumadora. La situación llegó al límite en una noche fría, cuando Mateo tuvo una crisis de asma fuerte, de esas que aprietan el corazón de cualquier madre. Estaban en una gasolinera, buscando refugio de la lluvia que no daba tregua, y Brenda sintió el pánico subir a la garganta. El aire parecía escapar de los pulmones de su hijo, y ella, sin saber qué más hacer, sentía las lágrimas correr calientes por su rostro. Fue entonces cuando una joven, la empleada Carol, se acercó, y su mirada no era de juicio, sino de una gentileza que Brenda no veía desde hacía mucho tiempo. Carol, al ver la desesperación en los ojos de Brenda y la dificultad de Mateo para respirar, ofreció una salida inesperada, un soplo de humanidad en medio del caos. La amabilidad de Carol se convirtió en un puerto seguro. No solo ayudó con Mateo, calmándolo y brindándole apoyo, sino que también le ofreció a Brenda un lugar para que ella y su hijo pasaran las noches. El baño de los empleados. No era una habitación de hotel, claro, pero era un techo, un lugar seco y seguro, y Brenda aprovechó la oportunidad con todas sus fuerzas. A cambio, se ofreció a limpiar la gasolinera, incansablemente, noche tras noche, barriendo, fregando, lavando, mientras Mateo dormía, seguro, en la sala de descanso de al lado. El agotamiento era inmenso, los músculos le dolían, pero con cada movimiento, ella se repetía la promesa que le había hecho a Mateo. Nunca te abandonaré, hijo mío. Tendrás una vida mejor. Esa fase, por dolorosa que fuera, moldeó la resiliencia de Brenda, mostrando hasta dónde una madre puede llegar por su hijo. Un día, mientras Brenda doblaba algunas ropas limpias que había lavado a mano en el lavadero de la gasolinera, doña María, la vecina que siempre la saludaba con una sonrisa amable y un asentimiento de cabeza, apareció con un folleto arrugado en las manos. «Brenda, hija mía, mira esto», dijo ella, con la voz llena de esperanza. «Me enteré de esta empresa, Solunis Rivera. Son de limpieza de oficinas, pero dicen que allí uno se siente como en casa. Nos entienden, las dificultades que pasamos, ¿sabes? Personas como nosotras, inmigrantes, latinas. Quizás sea tu oportunidad». El corazón de Brenda dio un vuelco, una chispa de esperanza que casi no se permitía sentir más. Era un pequeño papel, pero parecía llevar el peso de un futuro que ella tanto anhelaba para Mateo. Con la instrucción de doña María resonando en su mente, Brenda, con las manos temblorosas de nerviosismo y una dosis de escepticismo, comenzó a llenar el formulario de inscripción. Cada campo era un recordatorio de las dificultades que había enfrentado, y el bolígrafo parecía pesado en sus dedos. Llegó a la parte crucial, la temida pregunta sobre el motivo de la salida del último empleo. Dudó. Su mente le gritaba que mintiera, que omitiera la dolorosa verdad del despido, pero algo dentro de ella, una integridad inquebrantable, no lo permitió. Con un suspiro profundo, marcó la opción de despido. En ese mismo instante, como por un capricho del destino, un hombre con canas en las sienes y una mirada que parecía ver el alma entró en la recepción. Era Bruce Rivera, el dueño de Solunis. Miró a Brenda y a Mateo, que estaba quietecito en sus brazos, y un brillo, un destello de reconocimiento y memoria, centelleó en sus ojos. No dijo nada, solo siguió adelante, pero Brenda sintió esa mirada, una mirada diferente a todas las demás. Aún medio aturdida por la silenciosa observación de Bruce, Brenda no esperaba lo que vendría después. Días después, el teléfono sonó, y la voz al otro lado, amable y profesional, se presentó como Elena, la supervisora de Solunis Rivera. «Señora López, le llamamos para ofrecerle un puesto de conserje a medio tiempo». Brenda apenas podía creer lo que oía. ¿Una vacante? ¿Justo cuando ya había casi perdido las esperanzas? Pero la voz de Elena continuó, y lo que siguió fue aún más sorprendente, casi un milagro. «Y sí, tenemos una condición especial para usted, una que esperamos que le ayude. Puede traer a su hijo Mateo a la sala de descanso. Siempre, y cuando permanezca seguro y tranquilo, claro». Era como si hubieran leído sus pensamientos. O mejor dicho,
su mayor necesidad. La felicidad mezclada con la sorpresa era tanta que Brenda apenas pudo agradecer. Esa empresa no era solo un lugar de trabajo, era un refugio, un soplo de aire fresco. Elena continuó, explicando que Solunis Rivera era diferente. Muchos de nosotros aquí somos inmigrantes como usted, señora López. Hablamos una mezcla de inglés y español, y entendemos las dificultades que la vida impone. Somos una familia, en cierto modo. Las palabras de Elena fueron un abrazo al alma de Brenda. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola, que había un lugar donde su identidad, su lucha y su realidad como madre latina no eran un problema, sino parte de la comprensión mutua. Ese trabajo no era solo un medio para sobrevivir, era la promesa de un nuevo comienzo. Con el nuevo empleo, la vida de Brenda y Mateo comenzó a adquirir un nuevo ritmo. Los primeros días en Minandinorise, Solunis Rivera fueron de adaptación. Brenda, acostumbrada a sentirse invisible y con miedo a ser juzgada, se dio cuenta de que allí el ambiente era diferente. La gente la saludaba con sonrisas, muchos le decían «buenos días» en español, y el olor a café fresco mezclado con el de productos de limpieza se convirtió en un aroma reconfortante. Mateo, que antes pasaba los días en ambientes extraños y hostiles, ahora tenía un rinconcito solo para él en la sala de descanso. No era un parque infantil, pero era seguro, con algunos cojines en el suelo y la supervisión discreta de otros empleados que pasaban por allí. Podía jugar con los pocos juguetes que tenía, dibujar en sus cuadernos viejos, y Brenda sentía un alivio inmenso al saber que él estaba allí, cerca, fuera de peligro. Mientras Brenda se dedicaba a la limpieza de las oficinas, Bruce Rivera, el dueño de la empresa, observaba a la nueva conserje y a su hijo. No lo hacía de forma obvia, ni se presentaba. Era una mirada discreta, casi imperceptible, que captaba los detalles, la forma en que Brenda se agachaba para arreglarle el pelo a Mateo, el cariño con el que lo observaba dormir en la sala de descanso, la dedicación en cada tarea de limpieza, incluso las más simples. En ese niño de ojos grandes y en la madre que se desvivía por él, Bruce no veía solo empleados, se veía a sí mismo, un niño que, años atrás, era escondido por su madre conserje en armarios de servicios de hoteles, porque no había dinero para la guardería, y veía a su madre, una mujer que, al igual que Brenda, trabajaba incansablemente, con un amor inquebrantable, en medio de una rutina de sacrificios. Los recuerdos volvían en oleadas, algunos dolorosos, otros, como un abrazo cálido en el pecho. Los recuerdos de la infancia de Bruce eran vívidos, casi tangibles. Se veía de nuevo, un niño menudo, apretado dentro de armarios oscuros y llenos de olor a producto de limpieza, mientras afuera, su madre, con las manos callosas, limpiaba las habitaciones de 1900 los huéspedes. El dolor de esas memorias aún le oprimía el pecho, la sensación de ser invisible, de no pertenecer, pero junto con el dolor, venían también los pequeños gestos de bondad que, en aquel entonces, parecían milagros. Recordaba, con una claridad impresionante, un día de Navidad, cuando alguien, un ángel anónimo, le dejó un juguete envuelto, escondido en la esquina del armario. No era nada sofisticado, solo un carrito de madera, pero para el pequeño Bruce, en ese momento, fue el regalo más sagrado del mundo. Ese gesto sencillo, tan pequeño para quien lo hizo, moldeó su comprensión sobre la amabilidad y la importancia de una mirada humana. Esa memoria, la del carrito de madera y la bondad inesperada, fue la chispa que encendió algo en Bruce. Se vio en Mateo, en la inocencia del niño que dependía de su madre para todo, y se vio en su propia madre, en la fuerza incansable de Brenda. Aquello lo impulsó a actuar, pero no de forma grandiosa o para recibir reconocimiento. Quería ser el ángel anónimo de Mateo, el eco de esa bondad que un día lo salvó. Empezó con pequeñas acciones, discretas, casi imperceptibles. Dejaba lápices de colores nuevos y brillantes en la sala de descanso, cerca de donde Mateo solía jugar, y de vez en cuando, un libro de cómics colorido,
cuidadosamente colocado para que el niño lo encontrara como si fuera un hallazgo. Brenda, claro, no sabía de dónde venían, pero la sonrisa de Mateo al descubrir cada tesoro ya era la mayor recompensa para Bruce. Un día, una tormenta los tomó a todos por sorpresa. El cielo se oscureció de repente, y la lluvia comenzó a caer con una fuerza impresionante, transformando las calles en ríos. Brenda, con Mateo en brazos, se preparaba para enfrentar el aguacero a la salida del trabajo, el paraguas viejo y agujereado apenas sirviendo de protección. Fue entonces cuando una sombra se proyectó sobre ellos, y cuando Brenda levantó la mirada, vio a Bruce Rivera. Sostenía un paraguas grande, nuevo, y lo extendió sobre ellos cubriéndolos de la lluvia implacable. No era un gesto de jefe a empleada, sino de alguien que entendía. Nadie que se esfuerza tanto por hacer lo correcto merece andar bajo la lluvia, dijo él, con voz baja, sin buscar contacto visual, casi como si hablara para sí mismo. La frase resonó en la mente de Brenda, una verdad simple y profunda que la tocó en lo más profundo de su alma. El gesto del paraguas fue uno más de esos pequeños actos que Bruce hacía, casi imperceptibles, pero cargados de significado. Después vinieron otros igualmente discretos. Una tarde, Brenda encontró en su mochila, cuidadosamente escondido, un inhalador nuevo para el asma de Mateo, junto con algunos bocadillos y una nota sencilla, sin firma. Gracias por no rendirte. No había una explicación, no había un nombre, pero la caligrafía era inconfundible. Brenda sintió una ola de emoción. ¿Quién podría ser tan amable? Esos regalos no eran solo objetos, eran mensajes de apoyo, de que alguien veía su lucha, de que ella no estaba sola. Cada uno de esos gestos anónimos era un recordatorio silencioso de la empatía de Bruce, un deseo genuino de aliviar su carga, sin ningún tipo de reconocimiento. Él solo quería ayudar. Los días se transformaron en semanas, y la presencia de Bruce se convirtió en un punto casi invisible pero constante en la vida de Brenda. Ella veía los resultados de su bondad, incluso sin saber el origen. Mateo con un lápiz nuevo en la mano, dibujando figuras coloridas. Los libros de historietas que lo mantenían entretenido mientras ella trabajaba. Cada uno de esos pequeños milagros nutría la esperanza en Brenda, una llama que ella pensó que se había apagado. Sentía que, de alguna manera, ya no estaba sola en la lucha, que había una fuerza invisible que la amparaba, un apoyo silencioso que la impulsaba a continuar, incluso en los días más agotadores. A pesar de todo, Bruce no sentía que era el momento de rebelarse. Quería asegurarse de que Brenda y Mateo se estuvieran estableciendo realmente, de que el ambiente de Solunis Rivera se convertiría en un puerto seguro para ellos. Sabía que la confianza se construye poco a poco, con actos, no con palabras. Cada sonrisa de Mateo, cada pequeño alivio que lograba brindarle a Brenda, era una confirmación de que estaba en el camino correcto. No buscaba gratitud, solo la certeza de que el dolor que él sintió en la infancia, la invisibilidad de su madre, no se repetiría para esa nueva familia. Había un tiempo para todo, y el tiempo de la revelación aún no había llegado. Quería que ella sintiera la seguridad primero, que floreciera en la nueva oportunidad que le fue dada. La vida en Solunis Rivera para Brenda era como un soplo de aire fresco en medio de un vendaval. Veía a los otros empleados, muchos de ellos latinos como ella, compartiendo sus historias en inglés y español, y sentía un calor en el pecho. Era un ambiente donde la resiliencia no era solo una palabra, sino una experiencia vivida por todos. Las madres se ayudaban, las conserjes intercambiaban consejos de limpieza y, lo que era más importante, de vida. Brenda, que antes se sentía un cuerpo extraño, ahora sentía que formaba parte de algo más grande, una comunidad donde las dificultades eran comprendidas y la empatía era el idioma más hablado. Su trabajo, antes una pesada carga, ahora adquiría un nuevo significado. Bruce, por su parte, seguía observando. Cada vez que veía a Brenda y Mateo juntos, la escena activaba un gatillo de recuerdos en su mente. Recordaba las noches que pasaba en el suelo frío de las habitaciones de hotel,
fingiendo dormir para no molestar a su madre, que limpiaba incansablemente para garantizar un techo y comida en la mesa. Ese sentimiento de abandono y la necesidad de esconderse para no ser una molestia todavía eran vívidos. Veía en Mateo la misma inocencia, la misma dependencia, y en Brenda, la misma fuerza, la misma terquedad en no rendirse. Era un espejo, y la imagen reflejada lo impulsaba a querer, hacer por ellos lo que nadie hizo por su propia madre. Él quería que Brenda supiera que su lucha no era en vano. Se acercaba el día de la fiesta de aniversario de la empresa, un evento anual que Bruce Rivera siempre hacía hincapié en celebrar con todos sus empleados. Era un momento de confraternización, de reconocimiento, y este año sabía que sería el momento adecuado para la gran revelación. Planeaba cada detalle de su discurso, cada palabra, sabiendo que debían llevar el peso de su propia historia y al mismo tiempo servir de inspiración para todos allí. Brenda, ajena a todo esto, sentía una mezcla de nerviosismo y excitación. Era su primera fiesta en Solunis Rivera, y estaba ansiosa por ver a Mateo feliz, disfrutando de un momento de ligereza después de tanto tiempo de preocupación. Esa mañana, Bruce hizo una de sus últimas sorpresas anónimas para Mateo. Escondió un pequeño robot de juguete, de esos que encienden luces y emiten sonidos, en un rincón de la sala de descanso, cerca de los cuadernos de dibujo del niño. Observó de lejos la alegría genuina de Mateo al encontrar el juguete, el brillo en sus ojos que él conocía tan bien. Esa imagen, la del niño sonriendo con un regalo inesperado, fue el combustible final para la valentía que necesitaba para lo que vendría. Bruce sabía que tenía que hablar, tenía que abrirse, no solo por Brenda y Mateo, sino por todos aquellos que llevaban historias similares, invisibles a los ojos de muchos, pero tan reales y llenas de superación. El salón donde se celebraría la fiesta estaba decorado de forma sencilla, pero acogedora. Globos de colores, mesas con manteles blancos y un delicioso olor a comida casera llenaban el ambiente. Brenda, con un vestido que había guardado para ocasiones especiales, se sentía un poco fuera de lugar, pero al ver a Mateo correr y reír con otros niños de empleados, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Él estaba seguro, feliz, y ese era el regalo más valioso que ella podía recibir. Veía a Bruce Rivera de lejos, saludando a la gente, su mirada, a veces, cruzándose con la suya, pero sin profundizar aún ningún contacto. La fiesta siguió animada, con risas y conversaciones que llenaban el espacio. Llegó el momento de los discursos. Elena, la supervisora, habló primero, agradeciendo a todos por el esfuerzo y la dedicación. Después de ella, con un micrófono en la mano y una mirada que barría la multitud, Bruce Rivera subió al escenario improvisado. Se hizo un silencio respetuoso. Brenda sintió un escalofrío en el estómago, la curiosidad mezclada con un poco de nerviosismo. No imaginaba lo que vendría a continuación, pero la energía en el aire era palpable, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Bruce comenzó su discurso con una voz tranquila, pero cargada de emoción. Habló sobre los primeros días de Solunis Rivera, sobre el sudor y la dedicación que fueron necesarios para construir la empresa, ladrillo a ladrillo. Pero entonces, su voz cambió, volviéndose más introspectiva. Muchos de ustedes me ven como el dueño de la empresa, y es verdad, pero antes de ser el dueño, yo fui Mateo. Las palabras tomaron a Brenda por sorpresa. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué quería decir con eso? El murmullo en la sala cesó por completo. Todos los ojos fijos en Bruce, curiosos por entender esa enigmática afirmación. Hizo una pausa, y Brenda sintió su corazón acelerarse. Continuó, y cada palabra parecía un eco lejano de su propia vida. Mi madre era Brenda, fuerte, testaruda, cansada todo el tiempo, pero nunca se rendía. En ese momento, el mundo de Brenda se detuvo. Las piezas comenzaron a encajar. La mirada de reconocimiento de Bruce el día de la entrevista, los regalos anónimos para Mateo, el paraguas en la tormenta, la nota en la mochila. Era él. El aire parecía más denso, y Brenda sintió una ola de emoción abrumadora. Él estaba revelando su propia historia, la historia de ellos,
para todos allí. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Brenda, no de tristeza, sino de una poderosa mezcla de alivio, gratitud y una profunda comprensión. Ese hombre frente a ella, con sus canas en las sienes, no era solo su jefe, era un reflejo, un espejo de su propio viaje, un compañero de lucha. La conexión entre ellos se solidificaba, trascendiendo la relación laboral y transformándose en un vínculo de comprensión mutua. Bruce continuó, la voz ahora más firme, pero aún cargada de una profunda honestidad. Solunis Rivera fue construida por personas que entienden la lucha, que saben lo que significa trabajar duro con poco y soñar a pesar de ello. No somos solo una empresa de limpieza, somos un lugar donde la humanidad y la empatía son tan importantes como el trabajo que hacemos. Sus palabras resonaron en el salón, tocando a muchos de los presentes que se veían reflejados en sus palabras, pues también llevaban historias de superación y nuevos comienzos. Brenda sintió una ola de orgullo y pertenencia inundarla. No estaba allí, por caridad, sino porque había un reconocimiento genuino de su fuerza y dedicación. Entonces, Bruce se volvió hacia Brenda, una sonrisa amable, pero decidida, en los labios. Brenda López, su resiliencia y su amor por su hijo son una inspiración para todos nosotros. Usted representa la fuerza de tantas mujeres en nuestra comunidad, mujeres latinas, que enfrentan desafíos gigantescos y nunca se rinden. Hizo una pausa, y el aire se volvió aún más denso de expectación. Por eso, ante todos ustedes, tengo el honor de anunciar la promoción de Brenda a supervisora de conserjería. Una ovación estruendosa irrumpió en el salón. Brenda estaba en shock. Las lágrimas caían libremente ahora. Era más que un ascenso. Era el reconocimiento público de su viaje, de cada noche en vela, de cada puerta cerrada en su cara, de cada sacrificio. El salón todavía resonaba con los aplausos cuando Bruce, con un brillo en los ojos que Brenda nunca había visto, hizo un gesto al pequeño Mateo, que estaba cerca de ella, con los ojos muy abiertos, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la energía de ese momento. Y para ti, Mateo, que eres la razón de toda esta fuerza e inspiración, dijo Bruce, con la voz embargada por la emoción. Tengo un regalo que no es solo un juguete, sino una promesa para toda tu vida. Hizo una breve pausa, y el silencio se hizo de nuevo. Anuncio, aquí y ahora, una beca de estudios integral para Mateo, garantizando su educación desde hoy hasta la universidad. La noticia cayó como una bomba en el salón, y la reacción fue aún más intensa. La gente se levantó, aplaudiendo de pie, algunos con lágrimas en los ojos. Brenda sintió las piernas flaquear, le faltó el aire. Aquello era más de lo que jamás se atrevió a soñar. No era solo un empleo, no era solo un ascenso, era el futuro de su hijo, un futuro seguro, lleno de oportunidades, que se estaba sellando allí, ante todos. Era la garantía de que Mateo no tendría que pasar por las mismas dificultades que ella y Bruce habían enfrentado. Ese gesto no era solo un acto de bondad, sino un honor a la memoria de la madre de Bruce, cuyo sacrificio nunca fue reconocido en vida. Brenda, aún en estado de shock, sintió a Mateo aferrarse a su pierna, con los ojos curiosos, tratando de comprender la magnitud de aquel momento. Se agachó, abrazándolo fuerte, sintiendo el calor de su cuerpo y los latidos acelerados de su propio corazón. El sonido de los aplausos y los murmullos de admiración llenaban el ambiente, pero para Brenda, todo parecía en cámara lenta, como un sueño que temía que pudiera desvanecerse en cualquier momento. Miró a Bruce, con lágrimas en los ojos, y sintió una gratitud tan profunda que las palabras parecían demasiado pequeñas para expresarla. Ese hombre, que un día fue un extraño, se había convertido en el eslabón más importante en su camino de superación. A partir de ese día, la vida de Brenda y Mateo tomó un nuevo rumbo. La seguridad y las oportunidades que parecían distantes, casi inalcanzables, ahora eran una realidad concreta. Brenda asumió el papel de supervisora de conserjería con una confianza y dignidad renovadas. No era solo un título, sino un reconocimiento de su capacidad,
de su fuerza y de su resiliencia. Se sentía capacitada para guiar a otros, para compartir su experiencia y para ser un ejemplo para aquellos que, como ella, enfrentaban dificultades. El peso de los últimos meses, el miedo al futuro incierto, todo eso se disipó, dando lugar a una sensación de propósito y realización. Mateo, por su parte, florecía. La nueva escuela, financiada por la beca de Bruce, era un ambiente acogedor, muy diferente de los lugares provisionales donde pasaba los días. Los profesores no solo sabían su nombre, sino que fomentaban sus historias, sus preguntas curiosas, sus dibujos llenos de imaginación. Ya no era el niño febril y asustado que se escondía en los baños de la gasolinera. Ahora, Mateo tenía amigos, jugaba en el recreo, y cada día era un nuevo descubrimiento. Brenda lo veía llegar a casa con los ojos brillantes, contando sobre las clases, los libros que leía, las nuevas palabras en inglés que aprendía. Era la prueba viviente de que la semilla de la esperanza, plantada en aquel día de lluvia, había germinado y estaba dando frutos. La relación entre Brenda y Bruce, antes de jefe y empleada, se transformó en algo más profundo, más tácito. Ya no eran necesarias muchas palabras. Había una comprensión silenciosa, un reconocimiento mutuo del viaje de cada uno. Bruce seguía siendo una presencia discreta, pero constante, en la vida de Mateo. Aparecía en la sala de descanso con nuevos libros de historietas, de esos que hacían brillar los ojos del niño. A veces, se sentaba con Mateo a jugar ajedrez, enseñándole estrategias y riendo de las jugadas inesperadas del niño. Para Mateo, Bruce no era solo el jefe de su madre, era un amigo, un mentor, casi como un tío que siempre traía novedades y buenas historias. Esa conexión, construida en experiencias compartidas, era la base de una familia no convencional, pero unida por lazos de resiliencia y empatía. Una tarde, Brenda y Mateo fueron invitados por Bruce a la azotea de Solunis Rivera, un lugar que ella nunca imaginó pisar. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, y la vista de la ciudad era deslumbrante. Mateo corría de un lado a otro, fascinado con la inmensidad del paisaje. Bruce, con una mirada serena, se sentó al lado de Brenda, que tenía los ojos humedecidos, observando a su hijo. Ese momento, de silencio y paz, era un contraste sorprendente con los días de desesperación que ella había vivido. Fue entonces cuando Bruce sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Brenda», comenzó, con voz suave, «esta pulsera es para ti». Era una joya sencilla, elegante, con un grabado discreto. Brenda tomó la pulsera, el metal frío en su piel, y leyó la palabra grabada, «siempre». Un nudo se formó en su garganta. Bruce continuó, los ojos fijos en los suyos. «Es una promesa, de que estaré aquí para ti y para Mateo, siempre, así como alguien estuvo allí para mí, cuando más lo necesité». En ese instante, Brenda entendió la profundidad de ese gesto. No era solo un regalo, sino un pacto de cuidado, de apoyo, de que esa familia, por inusual que fuera, estaría unida. La pulsera era un símbolo visible de una conexión que iba mucho más allá del trabajo, un testimonio de la fuerza que la empatía puede crear. A partir de ese día, Brenda y Mateo encontraron en Solunis Rivera no solo un empleo o una escuela, sino un verdadero hogar. La empresa para ellos se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde la humanidad prevalecía sobre la frialdad de los números y las políticas. Brenda, antes una mujer al borde de la desesperación, ahora caminaba con la cabeza erguida, los hombros relajados, la certeza de que había encontrado un propósito mayor que solo sobrevivir. Se dedicaba al trabajo con un ahínco aún mayor, no por obligación, sino por gratitud y por un deseo genuino de contribuir a ese ambiente que la acogió. Mateo, por su parte, crecía a pasos agigantados. La seguridad y el cariño que recibía de Brenda, sumados al ambiente estimulante de la escuela y al apoyo discreto de Bruce, lo transformaron en un niño confiado y curioso. Ya no tenía el semblante asustado de antes. Sus ojos brillaban con la alegría de la infancia, y su risa llenaba los ambientes. La vida de ellos, que un día estuvo marcada por la
incertidumbre y el miedo, ahora estaba llena de una rutina de aprendizaje, descubrimientos y, sobre todo, por la certeza de que pertenecían a un lugar, a una familia que los valoraba. La historia de Brenda y Bruce se convirtió en un testimonio silencioso del poder de la empatía y la capacidad de verse en el otro. Ese lazo que se formó entre ellos no era de caridad, sino de reconocimiento. Bruce veía en Brenda la resiliencia de su propia madre, y Brenda veía en Bruce la prueba de que la bondad, aunque anónima, puede cambiar vidas. Construyeron, sin darse cuenta de inmediato, una familia atípica, pero profundamente conectada por la experiencia compartida de superación. No había necesidad de grandes declaraciones, solo la certeza de que uno estaba allí para el otro. La pulsera con la palabra siempre grabada en la muñeca de Brenda era un recordatorio diario de esa conexión. La tocaba con frecuencia, y cada toque era una dosis de gratitud y de fuerza. Mateo, ajeno a muchos de los detalles del pasado, crecía seguro, con la certeza de un futuro que le fue dado como regalo. Era la personificación de la esperanza que brotó de un suelo árido, regado por pequeños actos de gentileza y una profunda empatía. La vida seguía, no sin desafíos, pero con la convicción de que ya no estaban solos para enfrentarlos. Solunis Rivera no era solo una empresa, sino un espacio donde las historias de vida se entrelazaban, donde cada empleado era visto como un individuo con sus propias luchas y sueños. Bruce, con su experiencia de infancia, había creado un ambiente que iba mucho más allá de las expectativas de un lugar de trabajo común. Recordaba la invisibilidad de su madre, lo difícil que era para ella equilibrar el trabajo con su cuidado, y esa memoria era el pilar de la cultura de la empresa. Allí, el valor de cada persona era reconocido, y la flexibilidad para las madres, especialmente, era una prioridad, algo que Brenda sentía en cada poro de su ser. Para Brenda, la oportunidad, en Solunis Rivera, fue el cambio que tanto necesitaba. No solo tenía un empleo seguro y la posibilidad de llevar a Mateo, sino que también se sentía parte de algo significativo. La función de supervisora de conserjería la colocaba en una posición de liderazgo, permitiéndole compartir su propia trayectoria de resiliencia e inspirar a otros colegas. Se convirtió en un ejemplo vivo de que, incluso después de momentos de gran desesperación, es posible encontrar un camino, un lugar donde la dedicación y el esfuerzo son genuinamente valorados y recompensados. La visión de Bruce para Solunis Rivera era clara: construir una empresa donde cada uno se sintiera valorado y comprendido. Él sabía, por experiencia propia, que la dignidad en el trabajo iba mucho más allá del salario, que implicaba respeto y la oportunidad de ser visto como un ser humano completo, con sus responsabilidades y desafíos fuera del entorno corporativo. Por eso, la política de puertas abiertas para los hijos, la flexibilidad y la cultura de acogida no eran solo beneficios, sino la esencia del negocio. Él quería que la empresa fuera un espejo de lo que él buscó en su infancia, y que su madre, lamentablemente, nunca encontró. Brenda, al asumir su papel de supervisora, abrazó esta filosofía con todo su corazón. Ella sabía mejor que nadie el impacto que un ambiente así podría tener en la vida de alguien. Comenzó a implementar pequeños cambios, optimizando las rutinas de limpieza, ofreciendo capacitaciones para que el equipo pudiera sentirse más seguro en sus tareas. Pero lo más importante, se convirtió en una oyente atenta para sus colegas, especialmente para las madres, compartiendo su propia historia de superación y mostrando que, con apoyo y resiliencia, era posible cambiar la situación. Veía en los ojos de ellos la misma esperanza que ahora llenaba los suyos. La resiliencia de Brenda y la empatía de Bruce se convirtieron en una narrativa viva dentro de Solunis Rivera. No era una historia contada en 1900 libros, sino vivida en los pasillos, en las sonrisas intercambiadas, en los gestos de apoyo mutuo. Cada rincón de la empresa parecía respirar esa atmósfera de comprensión, un reflejo directo de la visión de Bruce y la fuerza de Brenda. Los nuevos empleados que llegaban, muchos de ellos también con historias de lucha y nuevos comienzos, pronto se daban cuenta de que allí era diferente,
que había un sentido de comunidad que los acogía. Mateo, ahora un niño mayor, con el asma bajo control y la certeza de un futuro prometedor, era el símbolo más visible de toda esa transformación. Ya no necesitaba esconderse, ni temer el mañana. Sus risas llenaban los espacios de la empresa cuando visitaba a su madre, y sus dibujos, que antes se hacían en rincones oscuros, ahora coloreaban la sala de descanso. Bruce, en sus momentos de pausa, aún lo llamaba para un juego de ajedrez, y con cada movimiento en el tablero, una conexión se profundizaba, un lazo de afecto que iba mucho más allá de cualquier relación formal. La relación entre Brenda y Bruce, esta familia construida de forma no convencional, era un testimonio silencioso de la fuerza del apoyo humano. No se trataba de una caridad unilateral, sino de un ciclo de dar y recibir, donde la gratitud de Brenda inspiraba a Bruce a continuar su trabajo, y el éxito de Mateo era la mayor prueba de que el legado de su propia madre estaba siendo honrado. Se encontraban en pequeñas conversaciones en los pasillos, intercambiaban miradas de comprensión, y cada uno sabía que el otro era un pilar de fuerza en sus vidas. La vida de Brenda, que antes era una lucha solitaria contra la adversidad, ahora contaba con una sólida red de apoyo. Ya no sentía la necesidad de demostrar su valía o de disculparse por su existencia. Solunis Rivera se convirtió en un refugio, un lugar donde la resiliencia no era solo una palabra bonita, sino una práctica diaria, celebrada en cada rostro, en cada historia de superación. Y en el centro de todo, la quietud de un niño que ahora podía soñar y jugar sin la carga de la preocupación, un regalo que Brenda y Bruce habían construido juntos. Las victorias más poderosas, aprendió Brenda, no siempre vienen con grandes ruidos o focos. A veces, llegan en silencio, a través de actos de bondad que parecen pequeños, pero que se acumulan para formar una fuerza inquebrantable. La sonrisa de Mateo, al abrir un nuevo libro de historietas, la forma en que contaba sobre la escuela con los ojos brillantes, la seguridad en su caminar que antes era tan incierta, todo eso era la verdadera victoria. Era la prueba de que apoyar a alguien, de verdad, hasta que esa persona pudiera levantarse sola, era la forma más pura de amor y de fuerza. La historia de Brenda y Bruce no era un guión de película, ni un cuento de hadas con finales mágicos. Era la vida real, con sus dolores, sus desafíos y sus inesperados giros. Era la confirmación de que la resiliencia, cuando encuentra la empatía, puede transformar la realidad más árida en un terreno fértil de oportunidades. Solunis Rivera seguía creciendo, pero su esencia, su corazón, permanecía el mismo. Un lugar donde la humanidad y la conexión eran los pilares más sólidos. Y Brenda, la madre latina que un día se vio sin rumbo, ahora caminaba de la mano con su hijo y con la certeza de que había encontrado un hogar, una familia y un futuro que superaba todos sus sueños.